Bien, buenas tardes. A ver, en este vídeo lo que voy a hacer es corregir las actividades que tenéis dentro del aula virtual, las actividades que hay de este tema, la mayoría de las cuales son bastante fáciles, ¿vale? Las voy a corregir, después las comentaremos en clase, si nos diese tiempo, y si no, pues yo lo cuelgo como recurso y la veis vosotros, y si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis. A ver, la primera pregunta dice que el proceso por el cual se asignan números, objetos, o características según determinadas reglas ¿qué se denomina eso? Pues evidentemente se denomina medición. Es decir, cuando yo a los individuos de una determinada población les mido o tengo un número correspondiente pues a la altura, al peso, a ese proceso se lo denomina medición. Ni más ni menos, ni menos ni más. Una tontería de pregunta. Dice ahora la 1.2, mediante la estadística descriptiva se organizan y resumen conjuntos de observaciones procedentes de... A ver, hay que tener claro qué es eso de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es cuando yo tengo una población y quiero analizar el funcionamiento, el comportamiento o una determinada propiedad de esa población, lo que yo hago es o bien analizar a todos los sujetos de la población o bien analizar a lo que se llama una muestra. Es decir, yo tengo dos opciones, o a toda la población o a una muestra, la extraigo y analizo una determinada propiedad. Vale, eso sería la estadística descriptiva. ¿De qué se encarga entonces la estadística descriptiva? De analizar una muestra obtenida de una población, que en algunos casos puede ser toda la población. Imaginaos que yo quiero estudiar pues, cuál es la situación de Valdepeñas en relación con el coronavirus. ¿Qué podría hacer? Pues analizar, por ejemplo, una muestra de 200 personas elegidas al azar, pero también me podría plantear, para saber la incidencia exacta y real, hacerle una prueba PCR a todos los habitantes de Valdepeñas. Es decir, yo tengo la opción para describir la población de una parte o toda la población. Yo la estudio y lo que sí es importante es que después, para concluir comportamientos de toda la población, tengo que utilizar lo que se llama la inferencia estadística, ¿vale? La estadística descriptiva describe a partir de una muestra o de toda la población. La inferencia concluye propiedades de la población a partir del análisis de la muestra, ¿vale? Con lo cual la respuesta de la 1-2 sería la C. Pueden ser muestras, pero también pueden ser poblaciones totales. En la 1.3, pues lo acabo de decir, la estadística inferencial dice que en la A permite analizar descriptivamente la muestra bajo estudio, no. B, no tiene en cuenta las leyes de probabilidad, eso es un absurdo, y C, permite realizar generalizaciones a la población con una muestra. Eso es, C, lo que hace la estadística inferencial. A partir de una muestra, generaliza propiedades de la población. Bien. Después viene un estadístico. A ver, un estadístico también viene definido en el libro, es una medida que yo extraigo a partir de la muestra. ¿Vale? No confundir un estadístico con lo que se llama un parámetro. Un parámetro es una medida que yo hago de la población. Por ejemplo, no confundir la media de la población con la media de la muestra. Normalmente a los parámetros, es decir, a los que afectan con la población, se les representa con letras griegas, por ejemplo la media con la letra mu, y los de la muestra se les suele representar con letras latinas. Por ejemplo, la media se le representa con una X y una barra arriba. Por ejemplo, la proporción de la población se le suele representar con la letra pi, la proporción, pero de una muestra, con la letra p. Pero en esencia tenéis que saber que un estadístico se puede utilizar para estimar algún parámetro de la población. Esa es la respuesta. Los estadísticos se utilizan para estimar parámetros de la población. La respuesta entonces de la 1.4 sería la A. La 1.5 es muy fácil, dice la variable género con las categorías hombre y mujer, hemos hablado antes de ella, está medida en una escala, pues evidentemente en una escala nominal, no hay ningún orden ni muchísimo menos una razón. Para que haya una razón, recordar que tiene que haber un cero absoluto. En el caso de sexo no hay cero absoluto, ni tan siquiera hay orden. No es mejor ser hombre que ser mujer, ni va antes mujer que hombre, con lo cual sería una variable exclusivamente de tipo nominal. La 1.6 dice la variable x, puntuaciones en una prueba de fluidez verbal recogida en la tabla anexa, es una variable, bueno, vamos a poner la tabla anexa, aunque también es muy simple. Vamos a copiarla. Tenemos x entre 8 y 9, mujeres y varones. Mujeres
8, 9, 6, 7... Bueno, lo voy a copiar al revés, uno tenía sus manías. Yo que ya tengo más de 50 años, ya con 50 años se tienen muchas manías. Y yo una manía que tengo es siempre el ordeno de menor a mayor. Eso da igual, evidentemente, pero yo una manía que tengo es que siempre ordeno de menor a mayor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y evidentemente 8, 9. ¿Ven? Es una manía que ya no voy a cambiar, evidentemente. A mí ya hay que gastarme así. De 8, bien, entre 0 y 1 sería 6, aquí sería 8, 10, 16 y 20. Y en el caso de los varones sería 8, 10, 17, 13 y 12. En total, bueno, este símbolo que está aquí significa la suma de, sumatorio, son 60, ¿vale? Nos enteramos bien de lo que dice. Entonces será hecho una prueba de fluidez verbal a los hombres y a las mujeres y me pregunta que de qué tipo es la variable. ¿Es dicotómica? No, recordad que la variable dicotómica son las variables, por ejemplo, la de antes, la del sexo. Es una variable cualitativa que además tiene dos posibles resultados, hombre o mujer, ¿vale? Pero lo que yo les he medido no es si son hombres o mujeres, sino lo que yo he medido es la X, que es el grado de fluidez verbal, que es una variable, dice ahora, ¿es dicotómica? No. ¿Es cualitativa? No. ¿De qué tipo es? Cuantitativa. He medido cuánto. A ver, ¿cuánto es? Entre 8 y 9, en fin. Es una variable evidentemente cuantitativa. 1.6 es cuantitativa. Vale. Pregunta el 1.7 que va con la misma tabla. Dice, los datos recogidos en la tabla en fluidez verbal para el grupo de las mujeres, este de aquí, pueden presentarse, pregunta, mediante un histograma, mediante un diagrama de sectores o mediante un diagrama de dispersión. Pues como veis, como la variable está dividida en intervalos, puede representar, lo hemos dicho antes, mediante un histograma, ¿vale? El diagrama de sectores se utiliza cuando la variable es cualitativa, que no es el caso, va un poco en la línea, pues hubiese explicado la de antes y hubiese puesto cualitativa. Y el diagrama de dispersión, que todavía ni lo hemos visto, ese se va a utilizar cuando tengo dos variables. Cuando tengo una variable X y una variable Y, se utiliza, no lo hemos visto todavía, lo que se llama el diagrama de dispersión. Por lo tanto, la 1.7, la respuesta es la A. Vale, me voy ahora a la 1.8. La variable tipo de trastorno psicológico puede adoptar los valores depresión y trastorno de personalidad. ¿Qué nivel de medida presenta? Nominal, ordinal o de razón. Vamos a poner las posibilidades. Son o depresión o trastorno de la personalidad. Evidentemente que esta variable lo único que me permite es distinguir por el nombre, pero evidentemente que yo podría poner perfectamente la depresión después del trastorno o el trastorno antes que la depresión, ¿qué más me da? Con lo cual, evidentemente, es una variable nominal, no hay un orden, cuanto no menos una razón. Una razón ya está que pudiese hacer proporciones. ¿Qué proporción hay entre el trastorno y la depresión? No tengo ni idea, con lo cual es una variable que evidentemente es nominal, solamente puedo clasificar por el nombre. El 1.9 dice, la variable poder adquisitivo de la figura 1 está medida en una escala. ¿Qué tipo de escala es en la que está medida la variable? A ver, fijaros que está la frecuencia acumulada y lo que me dice es que solamente le he preguntado, ha hecho un estudio y solamente he distinguido si el nivel adquisitivo es bajo, medio o alto. Solamente he visto esto. Evidentemente que aquí lo único que yo puedo hacer es ordenar. ¿Os dais cuenta, no? Lo único que puedo hacer es ordenar. No puedo distinguir si la distancia que hay, por ejemplo, entre bajo y medio es la misma que la que hay entre medio y alto. O si el alto es el triple que el medio, si el medio es el doble que el bajo. No puedo establecer razones o proporciones, con lo cual la respuesta de la 1.9 es que es, evidentemente, estoy utilizando una escala de tipo nominal, ordinal. Puedo establecer un orden, bajo, medio, alto, es ordinal. Bien, dice ahora en, la 1.10, con los datos de la figura 1, el número de familias con un nivel alto en la variable poder adquisitivo es, pues vamos a verlo. ¿Vale? Entonces, tenéis la tabla, bueno, la voy a dibujar. Tengo bajo, que hay 10, después tengo medio, voy a hacer así un poco rápido, cuya altura es 40, y después tengo alto, cuya altura es 40, alto, cuya altura es 45.
Importante es que aquí lea si estos datos son de frecuencia sin acumular o de frecuencia acumulada. Fijaros que dice que la frecuencia es acumulada, con lo cual los datos de la variable, que en este caso serían bajo, medio y alto, su frecuencia acumulada, tened cuidado, ¿cuál sería? La de bajo está claro que serían 10, pero la de medio no serían 40. Si esta es la acumulada y sube hasta 40, partiendo de estos 10, la frecuencia acumulada de este sería la diferencia entre 40 y 10, que son 30. Lo mismo ocurre con el alto. La frecuencia absoluta correspondiente a alto no sería 45, serían los 5, que se incrementa cuando paso de medio a alto, 45 menos 40, que es 5. En total, son 45 las personas a las que le he medido el poder adquisitivo. Y por último, pregunta que el número de familias con un nivel adquisitivo alto, pues sería evidentemente 5, ¿vale? La respuesta de la 1.10 sería 5. Bien, seguimos avanzando y pasamos ahora al 1.11. Dice, para que tenga sentido calcular las frecuencias acumuladas de una variable, que esta debe ser como mínimo, ya lo hemos dicho, la única que no tiene sentido calcular las frecuencias acumuladas son las que son de tipo nominal, con lo cual, dicho al revés, para que tenga sentido calcular las frecuencias acumuladas, la variable tiene que ser al menos ordinal, que se pueda establecer un orden entre ellas. La respuesta de la pregunta 11 es la B. Vale. Pasamos ahora a otra tabla. Voy a borrar ya, que si no esto va a quedar cutre. La pregunta... La 1.12. Vale, la pregunta 12. Entonces, vamos a borrar mejor. Dice en la tabla 2, la variable grupo. En la tabla 2... vale, dice, la distribución de frecuencias relativas en un cuestionario de depresión aplicado a 300 personas del grupo clínico enfermo, bueno, voy a copiar los datos, la X son de 24 a 28, esos son los límites aparentes, después viene de 19 a 23, lo ha puesto también de menos a mayor, pero ya me voy a aguantar, de 14 a 18, de 9 a 13 y de 4 a 8. Aquí tendría grupo clínico y aquí sería grupo no clínico, ¿vale? Los datos que me da aquí serían 0,32, 0,24, 0,19, 0,14, 0,11. Aquí sería 0,08, 0,25, 0,34, 0,23 y 0,10, ¿vale? Le hemos hecho un cuestionario de depresión a 300 personas del grupo clínico enfermos y estos son del grupo no clínico, que serían los sanos. Estos son los enfermos y estos son los sanos, ¿vale? Le hemos preguntado a 200 personas. La pregunta que me hacen es que el grupo, la variable grupo entre enfermos y sanos, ¿de qué tipo de variable es? Pues hombre, es una variable que es de intervalo, nominal o politómica. Pues es una variable que evidentemente es nominal. Lo único que me permite distinguir son por enfermos y por sanos. Es una variable nominal, ¿vale? Aprovecho para decir que una variable politómica, cuando es una variable cualitativa que puede tomar varios datos, pero más de dos, al menos 3, porque si fuesen 2 sería dicotómica. Vale. Me pregunta ahora en la pregunta 1.13 cuál es la frecuencia absoluta del intervalo que va desde 4 hasta 8. Y el problema es que aquí lo que me dan evidentemente es la frecuencia relativa. Entonces aquí lo que me dan es lo que hemos llamado la P sub i minúscula, y la pregunta es cómo yo hago al revés, cómo calculo yo ahora la F sub i. Pues hombre, si os acordáis, lo que yo hacía es
sabiendo el total, dividía esto entre el total para calcular este, si os acordáis. Yo aquí el total me lo tienen que dar, que de hecho me lo dicen, se lo he hecho a 300 personas del grupo clínico enfermos, tengo 300 personas del grupo clínico, de esto me olvido para hacer esta parte del problema, y la pregunta es que si yo para calcular este lo que hacía es dividir este entre 300, ¿qué tendré que hacer si quiero hacer lo contrario? Pues evidentemente esto, multiplicarlo por 300, por lo cual tendría que hacer 0,32 por 300, vamos a hacerlo, 0,32 por 300, que eso queda 96. Aquí sería 0,24 por 300, que esto me daría 72. 0,19 por 300, que esto me da 57. 0,14 por 300, que eso me da 42. Y por último, 0,11 por 300, que eso me da 33. Creo que era este el que me preguntaba. Veo bien la pregunta, ya que lo he hecho. Me dice la frecuencia absoluta del intervalo que va de 4 a 8, pues la respuesta evidentemente es 33. Esa es la frecuencia absoluta. Normalmente yo cuando lo expliqué antes era justo al revés. A partir de la frecuencia absoluta, tú te calculas la frecuencia relativa, siempre de 0, algo, como veis. Si lo tengo que hacer al revés, en vez de dividir entre el total, pues tendré que multiplicar por el total. ¿Vale? Bien. Voy a hacer una parada en el vídeo porque si no me va a quedar demasiado largo y luego tarda muchísimo. Pero bueno, voy a aguantar hasta... Venga, sí, paro aquí. Voy a parar aquí.